Descubridores, ¿os ha pasado alguna vez que limpiáis el coche y se pone a llover? Pues así estoy yo. Y también estoy en Portaventura, lloviendo. Vamos allá, soy Adrián Merín y estás en Discovery Life. ¿Qué puedo estar haciendo un día de lluvia en Costa Caribe? Pues sí, grabar las obras de esta novedad de 2023. Ahora ha parado de llover, al menos llueve bastante menos, pero hasta ahora ha estado lloviendo, o sea, en el Quincajuna me ha caído una buena. Si estáis interesados en las obras, estáis en vuestro canal, motivo por el cual es buena idea suscribirse y darle a la campana para no perderos ni una sola noticia sobre eso, porque si queréis saber sobre la novedad de 2023, estáis en el canal correcto. Y tenemos novedades, porque justamente donde está la estación, los barriles, han puesto el carro aquí abajo. ¿Por qué han puesto este carro aquí? Porque aquí ha llegado algo nuevo, y es que estas típicas patatas Spirello, que parece que se están poniendo tan de moda, las tenemos también en Portaventura. No sé si lo habrán puesto en más sitios, pero por ahora lo tenemos aquí. Está guay, y encima del carricoche este es chulo. Pues la verdad es que me gusta mucho la idea, me ha sorprendido, me ha pillado un poco desprevenido, no me lo esperaba. Está guay. Que hagan cosas así siempre es bien. Y no sabéis que como no acaba de llover, así se ve la patatita, como no acaba de llover, hace un bochorno, hace un calor. ¡Qué asco! Hay gente. Yo me pensaba que habría menos gente, pero hay gente. De todos modos, he empezado por Far West, y en Far West siempre hay mucha gente, es una de nuestras zonas preferidas. Y de todo esto, algo que sí que podríamos decir que es bastante positivo en cuanto a los días de lluvia son las colas en las atracciones de agua, porque bajan considerablemente. De hecho, eso suele estar lleno y hoy no lo está. También deciros que estamos en jueves. No sé por qué últimamente estoy visitando el parque en jueves. Mira, aquí me he encontrado. ¡Ay! 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 ¡Aquí ya te conozco! ¡Ay! 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 ¡Mirella! ¡Mirella! ¡Hola! 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 Estoy a tu lado. ¡Qué calor! Mucho calor. Y ha llovido y hace calor. Sigue haciendo calor. ¿Eres? ¿Eres youtuber? Sí. ¿Cómo te llamas? Antonia. Bueno, la última. Ya sabéis que últimamente os lo cuento todo. Ahora va a salir el tren. ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? Y digo, ¡ay, el tren! ¡Podríamos subir, Mirella! Y dice, ¡ay, no! Y digo, ¿qué te pasa? Y dice... A ver. Pero es que me has entendido mal. No, a ver. Ay, dice, es que hay pajaritos muertos y me da pena. Pero me da penita. Porque son los pollitos y se caen y los dejan ahí morir. ¿Dónde? En la estación de Penitence. Y desde ese día, porque me da penita, yo no quiero encontrarme ninguno. Portaventura, por favor, quitad los pollitos, que si no, claro, Mirella yo les dije, no duerme. ¿lo podemos salvar? Y me dijo, no, déjalo ahí. Y yo casi salí llorando. Me dio penita el pollito y luego lo vi muerto el próximo día. A ver, claro, luego vio un nugget. Pero, no, que no me quiero reír. Bueno, mira las obras, ve las obras. Pobre pollo. Guau. Mira, parece el pollito de Penitence, así de amarillo. Bueno, estamos aquí, ya sabéis que os he dicho que estamos actualizando las obras. Se ve espectacular, o sea, no tengo ni idea de cómo van a tematizarlo. Sí tengo ya una idea, ya me da olor qué vamos a tener aquí. Yo creo que es una buena opción, o a priori así lo parece, pero ya sabéis que si queréis ver mucho sobre las obras y lo que os digo y los especiales, tenéis que pasaros por mis vídeos especiales o por la lista de reproducción, que esta sí que os la voy a poner por aquí arriba para que no os la perdáis, que allí vais a ver todo el proceso. Palomitas y a disfrutar. Y una de las cosas que más así me sorprenden de estas obras es justamente esa zona de ahí, porque se abre un montón hacia allá. También vemos lo que os estaba diciendo, que todo tiene la misma altura hasta ahora. No sé si cuando lo tematicen seguirá siendo así o no, pero por ahora sí que es cierto que todo tiene una misma altura. Impresiona porque desde aquí abajo es muy alto. Hemos hecho un TikTok, un tuki, ya no sé decir TikTok, en el TikTok de Mirella. Id a verlo porque os va a gustar. Y como he estado con ella haciendo el TikTok, ella está muy agradecida. Ahora ya se viene a subir conmigo a Estampida. Es que yo tengo que... O sea... ¡Ya se escaquea!
Pero si vives aquí. Vivo aquí, ya casi. Mireia de Cler. Mireia de Cler. Ah, pero la misma, ¿no? Sí. Suscribite. Mireia de Cler. Yo quiero grabar un disco. ¿Un Discord? ¿Un disco? Un disco. Ah, un disco. De canciones de amor. Para veladas románticas y relajantes. O sea, no para triunfar, ¿no? Para... No, yo quiero acompañar a la gente en sus noches de amor. Y una actitud tan chill out. Perfecta, sí. No me apoya. Él dice, vamos a la estampida. Como pase algo, me pierdo el tren, ¿eh? ¿Y luego no hay más? A las 10 de la noche. Pues te vas a las 10. Claro, sí, claro. ¡Ay, se acaba el mundo! ¡Se acaba el mundo! ¡Ay, Dios mío! Mira, que tengo que hacer cosas. Hay mucha gente. Oh, me tengo que ir, no puedo montar. Es una pena. Mira, termina aquí la cola. Pues no vamos a grabar estampida, pero como el domingo vuelvo, pues la grabaré el domingo. Pues muy bien, pues perfecto. Y ella encantada, no sé por qué será. Es que a mí me duele. La ¿A todos? estampida. ¿A todos? ¿Y te gusta que duela? No, pero tengo que ir probando el grado de dolor. El grado de dolor, claro. Claro, porque sí. así yo os lo Va por actualizo. grados, claro, está Claro, bien. porque un día así de Sí, lluvia, a lo claro. mejor está más hidratada. No, peor. ¿Por qué? Va más rápido. Pero te resbala. pero la madera está ¿Cómo gustosita. está? Gustosita, no sé, no. Yo esto no Pues lo aquí veo. estas maderas son nuevas, mira. Mientras acompaño a la señora de Cler a que salga hacia su tren, chucuchú, daré una vuelta de reconocimiento, os enseñaré 4 cosas, a ver si todo lo que os he estado enseñando hasta ahora funciona y ya, supongo que Ves saldrá transmisión, ves un transmisión. mini vlog. Sí, quiero ir. Quiero ir Ya nos porque, contarás. porque ¿has ido tú? Yo sí. Por allá se va Mireia, que nos hemos despedido en su vídeo y a mí se me ha olvidado grabarlo. Pero ahora me voy por aquí, por Polinesia, a ver cómo está la cosa. Y sí, hay gente. A ver, es temporada alta, pero tampoco es que estemos en temporada agobio, digamos. Está todo bastante bien, a mí me resulta una visita bastante placentera, podríamos decir. Hay gente, pero tampoco es para tanto. Estamos en Polinesia, una de las zonas más bonitas de Portaventura. No, es que de hecho Portaventura es muy bonita. La mires por donde la mires, su vegetación, todas sus cosas son una auténtica pasada. Es precioso, mira qué bonito. Vamos a ver ahora en Tutuki cuánta gente hay, porque Tutuki normalmente es una de las atracciones que más gente aglomera y ahora mismo en Tutuki, yo no sé por qué cada vez que miro en los paneles estos nunca veo lo que quiero. 20 minutos en Tutuki. Esto es muy loco, ¿eh? 20 minutos en Tutuki. Y 30 en los Flum. Angkor 10. Voy a ver Angkor, que muchos me decís, ¿cómo es que no vas a ver Angkor? Es verdad, voy a verla. Otro detallito que está guay es que ya todos los puestecitos están abiertos. Ahora mires donde mires, está todo abierto o casi todo abierto. No quiero meter la pata, que seguramente alguna cosa nos la vamos a encontrar cerrada. Adiós, adiós. El que puede que esté cerrado es aquel de allá, pero sí, este también abiertito. Tampoco que es una cosa que la gente visite muchísimo, pero sí que hay algunos que se aventuran a ello. De hecho, por ahí los veis. A mí no me hace ninguna gracia. No, porque es que encima este tipo de pasajes creo que me dan más miedo de lo habitual. Es como muy violento, ¿no? Muy loco. No me apetece. Todo no está abierto. Como sospechaba, el Tropical Juice no está abierto. Y ahora, caminito de Street Mission. A ver qué tal está hoy. Para los papás, sabed que Sésamo no está muy agobiante. Hola, otra cosa que está muy chula es que en Tami Tami han vuelto, mira las fotografías. Te podéis tener vuestra photoride de Tami Tami. Sí, estamos ya en temporada alta, ahora es el momento en el que Portaventura ya está con todo y debería de funcionar también todo. Voy a ver Street Vision, que os lo he dicho ya 20 veces, pero ahora de verdad que voy. Bueno, no hay mucha cola, pero sale un poquito hacia afuera. Nos vamos a tragar toda la cola de dentro. ¡Oh, qué frescor! ¡Qué bien huele!
están limpias. Según tenemos entendido ahora, cada 2 días aproximadamente están limpiando. Descubridores, estoy flipando con Street Mission. Literalmente uno de los mejores Street Missions que he hecho jamás. ¿Qué está pasando? Tengo la sensación que le han hecho una puesta a punto. Al menos en el vagón que estaba yo, todas las pistolas funcionaban, ninguna hacía ese sonido de maraca. Iban todas muy finas. Os he dicho al entrar en plan cachondeo, ojalá vaya bien y haga 150.000 puntos. Os he hecho 160 y pico mil puntos, que eso ya ves tú, pero bueno, está bien. Todo iba genial. La pistola apuntaba recta hacia donde tenía que apuntar, muy finita. Epiblast funcionaban como venía siendo de costumbre, con su voz, con todo. Las pantallas todas sincronizadas, incluida la del Conde, el castillo del Conde, que cuando llegas al final y te estás girando para la basura, normalmente tienes esa sensación de que, no sensación, es que ¡puf!, se vuelve a iluminar la pantalla y ves otra vez y se pierde ese encanto. Ahora no, ahora se queda todo oscuro, giras y hasta allá. O sea, este Street Mission ha sido genial. Qué bien poder decir cosas positivas. Ya sabéis que hice un vídeo disaster en el que hice muchísimas críticas constructivas sobre cómo estaba PortAventura, y esto estaba realmente mal, pero es que ahora está realmente bien. Al menos en este viaje ha sido fantástico, y el domingo que volveré trataré de ver si continúa todo igual y os lo ratificaré. Por ahora os explico cómo está siendo mi viaje en Street Mission este jueves 28 de julio. Genial, sensacional, sorpresa total. Como algunos pues me lo habéis pedido, pues vamos a ver Angkor, que se me olvida que está. De hecho, creo que esta temporada de verano aún no he subido en Angkor, que debe de estar divertida porque hay algunos días que hay más gente. Hoy no, hoy solamente hay 10 minutos. Es increíble cómo ha crecido la vegetación aquí. Pues no hay mucha gente por aquí, por Angkor. Es una lástima porque es que es realmente bonito, y ahora que la vegetación ha crecido tanto y con estas vistas tan fabulosas que tenemos de estos dos monstruos de aquí, pero la entrada es brutal, o sea, está súper bonita, está muy bonita. Aparte, sí, ya sabemos que el material no es nada del otro mundo, pero con toda esta vegetación tan grande está brutal, está muy bonita. Sí que creo que le iría bien una puesta a punto exhaustiva de estas super bestias, que hacerle que funcione casi que todo, o sea, cambiar todos los sistemas que no les funcionan, incluso decir, vale, nos hemos equivocado en esto o en lo otro, ¿cómo podemos hacer que Angkor sea una experiencia aún más bestia, ¿no? Que moje más y que la gente se lo pase mejor. Si hicieran esto sería brutal, porque vale mucho la pena. De hecho, en este tipo de atracciones, en este tipo de Splash Battles, cuando ves vídeos por internet y ponen como ejemplo una Splash Battle, habitualmente siempre sale Angkor, porque es que es una de las más bonitas que hay. No es la que más moja, ya lo sabéis, ni la que tiene los efectos mejor mantenidos, porque no, pero bonita lo es un rato.
Fijaros que ahí se ve el material bajo, esa especie de corchopán o mullidito. Está como muy abandonado y es una lástima porque es muy bonita esta atracción. Sí, este cubo sigue sin funcionar. Antes tiraba agua y ahora pues ya nada de nada. Desde aquí salen planos deliciosos, muy bonito. Es un rincón que la verdad es que es chulo, no se puede negar que no lo es muy chulo y ojalá esto termine estando supuestamente conectado con los terrenos adyacentes que en teoría estarían conectados justo por ahí, por donde veis que están los secadores, pues por ahí parece que es por donde estarían conectados estos viales que nos conectarían con la entrada de Shambhala, de hecho la entrada a la estación, digamos, y ojalá esto pueda revivir porque es que me parece súper bonito. Y pocas colas también en Shambhala, a pesar de que hay mucha gente. Como siempre, ¿qué deciros de Shambhala? Es que es un placer. Yo ahora ya no me puedo imaginar PortAventura sin Shambhala. Es el motivo de... es que es una maravilla. Estoy tan sorprendido aún. Estoy tan sorprendido aún de Street Mission. O sea... ¡qué bien! Ahora estoy como motivado. Y digo, venga, va. No iba a subir, pero me voy al Templo del Fuego. Es la ruta de este verano. ¿Te imaginas que realmente funciona todo o casi todo? La anterior visita me gustó. Funcionaron muchas cosas y sé que estaban trabajando a saco. Ya os lo dije en el anterior vídeo todo lo que sucedía y lo que estaban haciendo con el Templo del Fuego. Visto Street Mission, quiero pensar que realmente PortAventura se ha puesto las pilas. Puede ser porque apretando con las teles, mira que bien están. Street Mission también, porque apretamos mucho. Me costó mucho hacer ese vídeo, ya lo sabéis, diciendo las cosas tal cual son. Y porque nunca sabes qué puede pasar, cómo van a reaccionar. Y sabes que cuando haces críticas de ese tipo a mucha gente, pues evidentemente no le gusta, pero cuando lo haces por un bien, pues está bien hecho, ¿no? Y no sé si será por eso o no, pero Street Mission está de lujo. Y ahora vamos a por el Templo del Fuego, va. Iba a pasar también a enseñaros el pasaje ese infantil de la China Baja, pero como tampoco me preguntáis mucho por él y en los últimos vídeos tampoco habéis dicho gran cosa, os voy a enseñar otra cosa. Realmente lo que están haciendo en el Teatre Imperial es mano de pintura, es restaurar. Ya sabéis que siempre que hagan este tipo de cosas, este tipo de acciones, siempre vamos a estar a favor de ellas, porque todos los parques necesitan una puesta a punto y una restauración. Y yo creo que este ha tenido bien poquitas. Y ahora no solo me gustaría ver todo esto bien pintado y arreglado, sino unas colas que realmente funcionen aquí dentro y que en lugar de tenernos por fuera nos tengan dentro cuando cae el pleno sol, que es lo habitual que nos quedemos por aquí fuera. Si estuviéramos dentro sería la bomba. Ya os iremos enseñando poco a poco según vaya evolucionando, pero por ahora bien. Y aquí huele a gofre, aquí huele a amor, a maravilla. Yo tengo un hambre que me voy a acabar zumbando uno. Mira, me lo voy a meter con el super chat que me hizo ayer en el directo la Dave y Paleo, que me hicieron ahí 2 super chats chulos, y Arnau también me hizo un super chat guay, pero me sobra, me tendré que meter 2 gofres. Gracias, chicos. No, ya estamos en México, qué ganas tengo. No voy a probar el tren de la mina, supongo que no queréis que lo pruebe. El domingo volveré. Qué bonito México. Está bonito, está en cuanto a vegetación y todo,
Está bonito. Bueno, es uno de los fuertes de PortAventura. Realmente yo diría que los fuertes de PortAventura... Adiós. Me hace gracia ya que me llaméis ya por Discovery Line. O Discovery. ¿Qué os estaba diciendo? Uno de los fuertes para mí de PortAventura son los espectáculos. Adiós. La vegetación totalmente y los hoteles. Yo creo que en cuanto a los hoteles, PortAventura hace una labor genial en su mayoría. Por norma general creo que en hoteles es uno de los mejores resorts y en mantenimiento de atracciones pues no tanto. Empezamos bien. El Templo del Fuego está cerrado por dificultades técnicas. Con lo contento que iba. No es que sea muy difícil en mí, pero con este pase me he emocionado. Ha funcionado bastante bien. De hecho, ha funcionado yo creo que muy bien. Cuando he visto el agua lleno de fuego, ha sido como, oh sí, ese calor típico del Templo del Fuego, el techo con más fuego que nunca. Es cierto que esas columnas como de fuego que salen del agua no han salido, las escaleras no se han roto, pero es que el resto ha funcionado. Incluso las 2 llamaradas que ha sacado por la boca han sido espectaculares. Esta vez todo el mundo estaba en plan, qué guapo, qué chulo, la gente aplaudiendo. Me ha emocionado. Es cierto que os dije en el anterior vídeo que estaban trabajando en él y creo que sí, que por fin están trabajando en él. Debería de haber estado así desde el principio, desde el día que abrieron. Hubiera sido lo más correcto, ¿no? Lo más profesional. Pero bueno, me ha emocionado, estoy satisfecho, estoy contento. Creo que puede terminar la temporada bien aquí en nuestro querido templo. Hoy está siendo un muy buen día para PortAventura, está funcionando todo muy bien. Es que creo que me voy a subir en estampida. Bueno, tal vez me suba ese a un pedo, pero es igual porque Street Mission y el templo han estado muy bien. Esto me ha sorprendido mucho, muy bien. Bueno, PortAventura, gracias. Aparte ya tengo mi lugar preferido, es ese. Es que me he emocionado. Soy un pavo, estoy contento, es que solamente las colas, oír esos sonidos, tocar esos muros y sentir que son de piedra. Hoy funcionaba todo el audio, el pre-show excelente, perfecto ha estado el pre-show y el Templo del Fuego ya está cerca de conseguirlo. Si se hubieran roto las escaleras con ese estruendo ya hubiera sido brutal y ese fuego que sale entre medias, pero ya solo ver esos efectos de fuego muy mejorados me ha tocado. Es verdad que me veo como tan emocionado y digo, serás friki, Adrià. ¿Pero qué hago? Así es, y feliz que estoy. Ahora sí que es un buen momento para que os suscribáis y si me podáis seguir acompañando en estas cosas y poder leeros en los comentarios, que me encanta leer comentarios vuestros. ¿Quién te llama Discovery algo? Sí. Y digo, sí, soy Discovery algo. Pero no sé qué os estaba diciendo, porque me he hecho varias fotos y se me va el santo al cielo. Me encanta. Y la pájara sigue en huelga.
No dice ni pío. Y ahora vamos a ver un ratito hasta el que lo tenemos en el Tío Vivo, que míralo, ya está iluminado, está la mar de chulo. No sabemos nada aún de la actualización de Horror in Texas. En cuanto sepamos algo, pues algo dejaremos caer, pero yo quiero pensar que todo puede tener buena pinta. Ya me estáis preguntando mucho por las fechas de Halloween. Id con mucho cuidado. El puente de Oli descubridor. Todos los Santos es matador, o sea, tratad de venir. Yo sé que tenéis fiesta y que es el momento en el que queréis asistir al parque, pero si asistís, que sepáis que va a estar lleno, o sea, tratad de quejaros lo mínimo porque ya sabéis a lo que vais, o sea, esto va a estar a flete. Y otra cosa que también me parece muy extraña es que en estas vallas de la novedad que tenemos justamente aquí, ya sabéis que se publicaron unas fotos en su día que las filtraron, bueno, pues un montón de trabajadores del parque y están por todo internet, de hecho. Gran novedad 2023, pero es que ahora no entiendo por qué no los han vuelto a instalar o en qué momento los volverán a instalar, si será en un punto más cercano a lo que es la novedad. Y siguiendo la estela graciosa de Parque Warner, que es algo que os encantaba, os voy a enseñar que aquí no tenemos estacas, pero están apareciendo ya, a ver, puntos. Ahí tenemos uno de los puntos en el suelo y si os fijáis por ahí, mira, vamos a por él, que lo vais a ver. Es que en la cámara no se ve tanto, pero aquí se ve a tope. Aquí hay otro punto. ¡Ay! Yo solo pienso que la valla tal vez va a empezar a tener cierto movimiento. Esta zona de aquí, lo que son estos puntitos que vemos aquí, tal vez esto ya, si os fijáis en la línea, nos esté delimitando dónde empezará esta entrada o estos edificios de entrada a lo que es la estación. Yo sigo pensando, de esto no tengo nada de información, pero sigo pensando que esta caseta de aquí seguramente acabará moviéndose porque queda justamente en lo que es la entrada a la atracción, porque se va a entrar por aquí. Lo que no sé es las colas hacia dónde van a ir. Sí que es cierto que desde arriba ya se ve que aquí, justamente en esta zona, de aquí hasta el edificio, hay una explanada muy grande, lo que nos da mucho espacio para colas. No sé si tal vez tendremos también colas en diferentes alturas. Tal vez sea así. Y ahora, como estoy a dieta, me voy a tomar una ensalada. Mira qué ensalada. Yo me pensaba que aquí dentro de lo de la cuchara iba también servilleta. ¿No me han avisado? No hay. ¿Qué se pensaban? ¿Que yo me como el gofre como una princesa? Estoy lleno de mierda. Me siento repleto. Me siento hinchado. Y el tema del merchan, es que no hay nada nuevo. Nada. O sea, yo ya no digo exigencias nivel Disney, que cada semana tienes cosas nuevas. Y a lo mejor vas un día y lo que salió el día anterior ya no lo encuentras. Pero ni nada, toda la temporada con el mismo merchan. Es que a mí me encanta comprar. Y no compro nada porque no me incita a comprar nada. Ponme cositas nuevas. Sol de Portaventura, que era muy bonito, con algún 95. Llamadme Portaventura, que yo os hago merchan nuevo. Muy chulo. Y si no me creéis, pues mira, siempre podéis entrar, que os dejo por aquí mi tienda. ¿Has visto cómo la he colado? No, pero os tengo que agradecer porque me van llegando mails de han comprado. Y la que más compráis es la camiseta de las coasters, que es la que más os gusta. La verdad es que es la más chula de todas. Os invito a que entréis a verla, que os va a gustar. A verla, que verla es gratis. Y una cosa que tengo muchísimas ganas de hacer con amigos, y lo vamos a acabar haciendo, es entrar al estudio este y hacernos fotos guays. Lo vamos a hacer, porque mola. Incluso grabar alguna historia, ¿no? Algún TikTok, alguna gilipollez así, modo monumental. La Discovery novela. Buah, cómo mola, con lo que me gusta a mí ser un cowboy. Y con estas magníficas vistas nos despedimos, descubridores. Gracias por acompañarme una vez más. Siempre es un placer y hoy, ¿por qué no admitirlo? Estoy más feliz que de costumbre porque muchas cosas han salido bien. No sé si han sido coincidencias o es que realmente hemos tocado la campana y Portaventura nos ha escuchado y muchas de las cosas están mejorando gracias a ponerle un poco de cariño y un poco de puesta a punto, que es lo que le hace falta.
estoy contento. Domingo vuelvo. Veremos si todo continúa igual o incluso si continúa mejorando. Pero para seguir viéndome, ya lo sabéis, apuntaros a estas aventuras del canal de Discovery Line y nos vemos bien pronto, seguro, porque se me acumulan los vídeos. Chao, un beso, adiós.